En agricultura es hora de Chile Público, el único programa 100% local y vecinal que llega a la vida cotidiana de las personas. El municipio es la institución más cercana a la comunidad y el encargado de resolver sus necesidades más urgentes. Chile Público, un programa realmente descentralizado. Conduce Jorge Andrés Pomar. Municipios por Chile, noticias realmente descentralizadas y la app de Radio Agricultura presentan un nuevo capítulo de Chile Público. Este Chile Público que hacemos desde Copiapó y hasta Punta Arenas, en Copiapó 101.3, en Punta Arenas 98.7, aquí en Santiago y en toda la región metropolitana, en la Plaza Italia, en París. Allá, no, en París no hay frecuencia, pero allá podemos hacer YouTube Live, sí. Decía yo, aquí en la Plaza Italia somos 92.1 y para todas nuestras señales fuera, ahí sí podemos usar nuestro YouTube Live y también en radioagricultura.cl, señor Luis Fray. Día martes y los martes es habitual contar con la presencia, en este caso virtual, de ambos, de la señora Luz Poblete, secretaria general de la Facultad de Economía y Gobierno de la Universidad de San Sebastián. Entendemos desde su lugar de trabajo, desde su oficina, ahí en Plaza Italia, Plaza Baquedano también. Bienvenida. Aquí estamos, te abandoné hoy día ahí en el estudio, pero nunca abandonaremos el programa aquí Chile Público día martes. Y desde París, luciendo, por supuesto, su alba cabellera, el señor Marco Antonio Enrique Sominami. ¿Cómo está usted? Encantado de estar con usted y con el público. Hace un gran abrazo, aquí son las 22 horas. Excelente. No, perdón, mucho más tarde. ¿Cómo está el clima en París? Raro, ¿Sí? raro. Llovió hoy, llovió ayer. Calor y frío. Es como Chiloé, tiene el equivalente a la latitud, se parece a Chiloé el clima. Va cambiando las nubes, bien parecido a Chiloé. Yo creo que lo único que se debe parecer a Chiloé debe ser en el clima. Oiga, Dije clima. aprovechado de Dije ir clima. a Roland Garros, es una de las cosas pendientes que tengo en No, mi vida, ir a ver un Roland Garros. yo también. Hoy día un amigo me invitó, pero no puedo. Estoy lleno de reuniones, tenía un minuto. Ayer Un lamentablemente respiro. perdió Rafa Nadal en su último Roland Garros con Atento. Sacha Zverev, que venía de ganar la Nico Jarry No. además en Roma. Oye, mucho que conversar con ambos en una semana que va a ser intensa previa a la cuenta pública del presidente. Una cuenta pública bien esperada porque, bueno, ya no queda mucho espacio, no queda mucho tiempo. Los tiempos del Estado son siempre más lentos, más difíciles. Por lo tanto, probablemente estos son los momentos en que ya los presidentes debiesen empezar. Miren lo que voy a decir, yo voy a decir, ¿qué va a consolidar? Tendría que consolidar en la pega hecha estos 2 años. El problema es que, a mi modo de ver, no hay tanto que consolidar. Más bien lo que hay que hacer en estos momentos, en estos últimos 2 años, tal vez es apaciguar, diría yo, y eso probablemente sea de lo que más podría exhibir hoy en día el presidente Boric. Cada cierto rato salen estas cosas, como por ejemplo la condonación del CAE, que objetivamente no tiene ninguna viabilidad en términos de presupuesto, en términos de gasto. Yo creo que la condonación universal está absolutamente desahuciada, abandonada. Por ahí nos van a poder contar algún maquillaje esta cuenta pública que tenga que ver con el tema. Ahora ya no hablan de universal, no hablan de una condonación justa. Lo que ya descarta el tema universal, que era la promesa original de campaña. ¿Cuáles son sus expectativas entonces para esta nueva cuenta pública del presidente Boric? ¿Quién va a partir? A ver. Ya, la señora Poblete. El mal. Ni una expectativa, la verdad. Yo no espero nada de poco de este gobierno. Espero que sea digno, que pueda dar una cuenta transparente, realista, porque lo que se hizo ya se hizo y lo que no se hizo probablemente no se vaya a hacer en los años que le queda. Y sí sabemos que las cuentas públicas no solamente se trata de, como su nombre lo dice, de rendir las cuentas, sí, porque ahí no hay mucho que rendir, no mucho lo que se ha hecho. Yo tengo la impresión de que le van a sacar harto brillo al último año, más bien en los temas de seguridad, en algunas leyes que han sacado para poder reforzar
la seguridad en términos como más normativos, ¿verdad? Porque es lo que pueden hacer, porque a propósito de que se hace esa cuenta pública en el Congreso Nacional, saben que lo que tienen en común es el poder haber aprobado de manera transversal, con el apoyo de Chile Vamos, por cierto, aquellas leyes que ellos mismos habían rechazado en los periodos anteriores, y que sabiendo que no les quedaba otra que avanzar en esa materia, que hoy día es la urgencia más importante y la demanda más importante de parte de los chilenos y las familias chilenas. No, yo creo que por ahí debiera sacarle brillo a eso. En términos de su programa, sabemos que ese programa ya murió en su primer año de gobierno, así que no sé, y lo conversábamos la semana pasada, el viernes recién, que estuvimos juntos, es que yo tengo la teoría de que lanzaron el tema del CAE para ver un poco cómo resonaba, para ver qué se podría decir en la cuenta pública. Y ya sabemos que la recepción no fue muy buena, ni de parte de la ciudadanía, ni tampoco de su mismo sector, y para qué Volvió a la decir de academia. parte de la derecha. Volvió al famoso 30%. Volvió exactamente, volvió ahí pero sabemos que es una base que no se ha movido mucho, que cuando se mueve hacia abajo es porque lo hace más mal de lo que ya lo hace, y el resto, o sea, si ya su base fija del 30% baja, es porque ya realmente está desilusionando incluso su núcleo más duro. Y respecto de los anuncios, la verdad es que me cuesta imaginarme que pueda anunciar como algo distinto, cómo va a navegar. Sabemos que la tercera cuenta pública, los 4 años de gobiernos que existen hoy día en nuestro régimen actual, es el último año en que uno hace anuncios. No tengo expectativas, Jorge, no sé qué pueda anunciar distinto, más allá de tratar de navegar este casi 2 años que le quedan. Marco Antonio, ¿qué le queda qué expectativa tienes tú respecto de la cuenta pública? ¿Qué temas crees que puede exhibir el gobierno a manera de ir consolidando estos últimos 2 años? Yo creo que el problema del gobierno es que nos está llevando a un país del sinsentido, de la prueba o dignidad a la constitución de Pinochet ratificada por próximos 30 años, de la eliminación total del CAE, a explicarnos que en realidad se demoraron 2 años en estudiar cómo no cumplir la promesa e inventarnos una fórmula. Creo que el incumplimiento de la promesa requiere una explicación, si no, no es solamente él y su gobierno los que se van a hundir y el Frente Amplio, sino todos nosotros, todos los que por razones distintas a ellos votamos por ellos. Yo nunca voté por ellos porque pensaba que fueran los mejores como votaron los de Frente Amplio por él. Yo nunca pensé eso, nunca pensé ni que tuvieran convicciones ni idea. Me pareció que estaba condenado a un dilema de mal menor muy terrible, pero que existe y que no es ninguna originalidad. En todos los países con segunda vuelta electoral siempre se vota por el mal menor. Así funciona. Se dirime. Se elige en la primera ronda. En la segunda vuelta se dirime, y dirimir es menos atractivo que elegir. A propósito del liberalismo. Y dirimir es lo que dije yo, y lo que estoy seguro, una buena porcentaje de su votación fue dirimir entre Cast y él. Yo creo que la pregunta hoy día es si él está dispuesto a hacer algo generoso, que no se trate de él y de su grupo de amigos, si están pasando algo distinto a ellos, que ayudar a unas banderas que están en el suelo. Yo creo que él deberá primero en la cuenta, en el discurso, dar una explicación. Y una puede ser la clásica que culpa de la derecha, que no es cierto, que no alcanza. Es parte del problema, pero no alcanza la única explicación. Otras que se equivocaron, tomaron vacaciones, fueron flojos, frívolos, no tuvieron mal análisis, otra posible. Y otras proponernos un camino, es decir, no cumpliré mis promesas, pero cumpliré esta otra. Pero algo, porque lo que estamos hoy día en el 000. Ayer una fundación de ellos mismos nos regaló un estudio delicioso, que es, mamá, mira la buena nota que me saqué en la autoevaluación. En el colegio me pusieron a hacer mi propia evaluación, me puse un 7. Y mira, mamá, cómo me fue. Ese es más o menos lo que nos ofrecieron, una fundación de ellos. Sacó la cuenta que se cumplió el 51% de las promesas. Claro, si llegaron puntuales a la pega, claro, check, bien, llegaron puntuales. Llegaron afeitados, bien, llegaron peinados, bien, perfecto. La pregunta es, el tributario, cero, salud, cero, educación, cero, pensiones, cero, nueva constitución, cero. Eso es los ejes de su propuesta. Los ejes de su propuesta no era eh, otro que ese era el eje, era el eje. Y el otro, que era más bien de forma, era que la nueva política sin corrupción, sin nepotismo, esto es un gobierno nepotista. Y imagínate a la señora Hertz, que tiene el inútil de su hijo de cónsul en Barcelona, mientras ella preside la Comisión de Relaciones Exteriores. O, al igual que Tarut, que era otro corrupto, que tenía a su hijo de embajador en Arabia Saudita y la presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores. Lo mismo, se repite. O el mejor amigo de él de embajador en España, de Boric, o en toda la familia Serrano completita, sobrinos, tías de Miguel Crispi, pues están todos los cargos.
Por tanto, ese segundo elemento, que es el elemento simbólico, que es igual de importante que el sustantivo, requiere una explicación. Y lo otro es tomarnos por estúpidos a todos. Y lo otro es lo que llamo obligar a la izquierda, a la centroizquierda, a tener que bancarnos todos nomás, como estamos condenados a eso o mate ahí, decir, bueno, ya no nos queda de otra que nos mientan. Yo por lo menos, después de haberme pedido perdón a todo el mundo 1000 veces, que no soy oposición, como dice mi madre, después de persinarme frente al país, de pedir disculpas por ser crítico y que no me maten, no se enojen, debo decir que es un gobierno desastroso. Fíjense que el presidente en general tiene buen tono en las cuentas públicas. Tiene un tono bien conciliador, tiene un tono de soy el presidente de todos los chilenos. No, dentro de las cosas que yo diría podría destacar del presidente Boric para bien. El tema es que eso después no sé si tiene una correlación por cómo él avanza en cuanto a políticas públicas. De hecho, yo he visto otras cuentas públicas para atrás de los presidentes y claro, tienen mucho más a veces de confrontación, de emplazamiento. Bueno, cuántas veces, por ejemplo, lo hizo Ricardo Lagos. Pero el presidente Boric ha optado siempre en las cuentas públicas por tonos amables. ¿Ah? Pero que a su vez tiene poca correlación luego con la realidad. Yo nunca había escuchado críticas como que esta generación o este gobierno, que los ministros y el presidente que hacen teletrabajo, que son flojos, que se van temprano, que llegan tarde. Yo no sé si eso ya será parte un poco de cierto nivel de caricatura, porque desconozco la realidad de cómo trabaja en el día a día, más allá de la eficiencia, más allá de la eficacia con que hagan las cosas. Pero no sé si están trabajando con un sentido realmente de urgencia. Desconozco cómo es esa cotidianeidad. A No, mí me pero sabemos preocupa, algo. ah, Perdón, Lu, tú, discúlpame. sí, no, lo que pasa es que me pasa con eso que uno puede desconocer un poco el día a día de la moneda, los ministerios, las regiones, respecto de si llegan o no a la hora, como decía Marco, y ahora un poco en la caricatura. Lo que sí sabemos que efectivamente cuando pasaban cosas en el verano, y uno que conoce un poco el historial para atrás de los otros gobiernos, como que yo nunca había escuchado, y lo hablo como ciudadana común y corriente, de que se tomaran vacaciones o que uno supiera cuándo se va de vacaciones la ministra vocera o la ministra de Interior o el presidente de la República. Como que uno lo trata de pasar medio colado, como que no se note, que no sea noticia. O sea, ¿cómo será lo poco que se avanza, que al final termina siendo noticia para el gobierno y hacia afuera, si se van o no se van de vacaciones, un poco para juzgar si son flojos o no son flojos? Eh, Eso ya te habla de algo raro, de un tipo de gestión o un tipo de visibilidad del gobierno, de la gestión del gobierno, un poco extraña, ¿no? Por decirlo menos. Y lo otro, el cumplimiento de programas. Y al final, cuando un presidente gana también con un programa, sabemos que no es que todo el mundo se lo lea, pero gana cierto nivel de idea, cierta orientación, un poco de hacia dónde va a ir el gobierno, lo que no queremos, porque ya no lo queremos, un poco en contra del gobierno anterior o de las ideas anteriores, lo que sea, pero un cambio de rumbo al final de cuentas. Y ese cambio de rumbo no lo hemos visto en este gobierno. Entonces difícilmente va a poder mostrar por qué tendrían en su tercer año ahora sí mostrar un cambio de rumbo. Yo quisiera, así como para darle un salvavidas a este gobierno y a esta cuenta pública, es quizás que nos sorprendan con algo que pueda o anunciar o emplazar o, El presidente o, Piñera lo hizo en o algún dar un, momento, cuando anunció el matrimonio LGTB, cuando anunció por ejemplo, cuando se sumó claro, al Penal Cordillera, incluso a contrapelo de lo que podría haber sido su sector o de su base de apoyo. su propio sector. Exacto, entonces, como que lo único que me queda pensar a propósito de esta no expectativa del 1 de junio, va a estar muy sabroso el próximo martes con nosotros aquí con Marco, vamos a estar muy, muy expectantes de poder analizarlo en profundidad, es que nos sorprendan con algo así. Yo vuelvo a mi tesis, perdón lo reiterativa, pero yo creo que ese iba a ser su gran salto, así como les voy a condonar el CAE a todos, y se debe haber filtrado casualmente o tirado sobre la mesa casualmente, entre comillas, ¿verdad? Como para saber si eso podía ser un anuncio interesante a propósito de este año, porque es tan difícil creer que este gobierno
a su tercer año, si ya no ha hecho nada respecto de su propio programa, de sus propias convicciones, pueda anunciar algo de aquí a un año más, que es lo que queda, porque ya sabemos que el próximo año van a estar todos en modo elección. Yo complementariamente con eso agregaría una cosa, que yo creo que el pecado original se cometió el primer año. Y el por qué es más interesante que el hecho. El hecho es que esas vacaciones que se toman antes de asumir son súper perturbadoras, porque es una nueva generación que supone que todos los demás son viejos fatigados, hediondos, con mal aliento y que no se depilan el pelo en la nariz y la oreja. Se trataba de eso, lo de ellos. Era, somos lindos presos y todo el resto es un vejestorio hay que tirar por la ventana, dicho por ellos, de que Vital era patético con el CAE, de que Vidal era otro, como era un travesti, que Ricardo Lagro un dictador, que, en fin, era todo un asco, que Bachelet era una traidora. Era ese más o menos por ahí iba el lenguaje. Yo siempre he sido crítico, pero cuidé las formas siempre. Creo que Andrés Saldívar una vez dijeron un chopino, que es lo más feo que dije. Y de Marco? ¿Decían algo también de tú que estás ahí al Sí, medio, sí, que era entre poco la ético. Sí, concertación sí, que y era ellos poco. Y generacionalmente? el problema es que, sí, sí, el tema es que era genial, pero era poco ético. Terminaron ellos acusados de corrupción. Crítica con abogado más corrupto que se conozca la historia de Chile, que es Mosilla. Pero da lo mismo. O el Carlos Ruiz, que como es el teórico de él, golpeando a la mujer y preso por violencia, por pegarle a su mujer, o cómo se llama el otro genio del Frente Amplio. Todo Patria. cobrado, que es el mayor inepto que se ha conocido. O Atria, también creo que está vinculado, pero Atria nunca me acusó. Pero digo los que se llenaron la boca conmigo. O Jackson, que terminó no sé qué, bueno, en fin, pero da lo mismo, yo no tengo ánimo de revancha. Me parece más interesante el por qué tomaron vacaciones. Eso es interesante. ¿Por qué las comunicaron? Como dice Luz, en eso estoy de acuerdo. ¿Por qué hicieron mucha publicidad de sus vacaciones? ¿Por qué hicieron tanta publicidad de sus descansos? Porque yo creo que tenían la sensación de que ellos llegaron a la política de otra manera. Y pensaron que ellos, lo que ellos proponían el país era para ellos también, ¿vale? Decir, el trabajo, el derecho al ocio, todo eso, ellos decían, también me toca a mí. Creo que se equivocaron, que en América Latina y el Caribe los gobiernos enfrentan sociedades muy violentas, mucho más que la sociedad italiana, francesa, española, por el narcotráfico y el crimen organizado. O sea, ser presidente de un país de América Latina es muy complicado, mucho más difícil que otros. Tú tienes, Ucrania tiene una guerra, México tiene 200.000 muertos por el narcotráfico. No se llama guerra, ¿cómo le llamas tú a eso? 40.000 desaparecidos. ¿Cómo le llamas a lo que vive Colombia? 40% del territorio fue tomado ante el narco y la fiscal. Imagínate un país de Europa que tiene 40% de su territorio tomado o 200.000 muertos, 40.000 desaparecidos. O sea, quiero decir que yo creo que se equivocó de país. Es un grupo humano que le habría gustado, como ellos mismos lo han dicho, gobernar Canadá. Ellos han dicho que su gran ídolo Justin Trudeau, que es un país muy distinto al nuestro. Entonces, incluso la plurinacionalidad indígena, que es un gran debate en Chile, se inspira en el caso canadiense, sin entender que en Canadá es otra la figura que se ocupó. Pero en fin, todo esto me parece a mí que estamos frente a mucha frivolidad y yo espero que en el discurso de este gobierno, a mí que me cuesta, para mí es más difícil para no, pues yo no voy a votar por Kast ni por Matei. Nunca. No creo en ellos, no les creo su biografía ni su idea, no puedo estar más lejos de ellos. Entonces, para muchos de nosotros es una pregunta muy difícil, ¿qué recomendarle a un presidente? Yo digo, y construye un sentido, que diga, me queda menos de 2 años, fallé, y lo diga. Elwin pidió perdón por haber sido cómplice del golpe de Estado, acuérdense. Él se levantó y dijo, pidió perdón. Se dio cuenta que había cometido un error histórico. El golpe de Estado no se justificaba y se había equivocado. Él había llamado al golpe, Jorge. Antes Elwin pidió perdón, le dio vergüenza a ese golpista. Y hasta el final de su vida trató de evitar la acusación de golpista, la que más le perturbaba, habiendo sido un golpista. Cuando él llegaba a los militares, fue gozo. Y se pasó probablemente 40 años de su vida para que solo pidiendo perdón por un pecado imperdonable de haber confiado en que los militares iban a estar un año sin ordenar, se quedaron 17 años. Pero la pregunta es, ¿qué nos ofrece Gabriel Boric en materia de perdón? ¿Qué nos pide perdón de qué? Yo creo que sí, dejar a la deriva la bandera y tiene que levantar alguna. Yo digo, hay dos que no son progresistas, son de consenso nacional, el empleo y la seguridad. O sea, si se ordena en eso y explica y construye un sentido, ayuda a los que estamos huérfanos hoy en día frente a este gobierno. Que yo no sé si hay algún tipo de experiencia internacional en donde sea posible tener algún grado de control y a su vez un grado de exigir resultados versus los programas de gobierno que se proponen. Porque ciertamente el papel aguanta mucho. A niveles de irresponsabilidad, como puede ser la promesa de condonación del CAE, que probablemente se hace exclusivamente en términos emocionales, en términos ideológicos, pero que no reviste da muestra
de que no reviste ninguna planificación seria de dónde obtener esos recursos. Entonces, cuando él como candidato presidencial dice, vamos a hacer una condonación universal del CAE, y después, estando en el puesto de presidente, en el fondo todas las alarmas le dicen, ¿sabe qué? Esto es imposible, no es una cosa de voluntad. Entonces, pero a su vez no tiene ninguna consecuencia. No tiene consecuencia alguna y uno puede decir en el fondo en el programa de gobierno lo que sea. Insisto, el papel aguanta mucho. A veces dicen, ya, pero si da lo mismo, si uno plantea una serie de cosas en campaña. Pero ojo, si desde que el presidente Boric viene sosteniendo la condonación del CAE, la morosidad se disparó. Entonces tuvo un impacto directo en la política pública, por ejemplo, del CAE. Y cuando tenemos que pagar por los morosos, porque aquí no es que sea gratis, o sea, alguien paga, nosotros o el fisco, igual dejamos de hacer un CESFAM, igual dejamos de entregar un fondo de financiamiento a una junta de vecinos. Entonces tiene consecuencias, pero como el papel aguanta mucho, cada uno básicamente puede hacer lo que quiere. Peor aún en una región tremendamente populista, como puede ser América Latina. Peor aún, como además saliendo de este momento, de este gobierno tan crítico, donde no me cabe duda que más allá de que a lo mejor no tengan tanto apoyo electoral, vamos a tener un montón de candidatos prometiendo, pensando en la presidencial, prometiendo de que en un año nos sacan del estancamiento, de que en un año volvemos a crecer 10%, que en un año se acaba la inseguridad, y por lo demás ya lo han hecho. El mismo presidente Piñera en su momento dijo, delincuentes, se acabó la fiesta. El presidente Boric promete la condonación del CAE. Entonces, me preocupa aquello en el sentido de que no hay una responsabilidad de ningún tipo a la hora de prometer algo en una campaña. Yo creo que la mayor sanción que se tiene cuando no cumples tu programa es que no vuelven a votar por ti. Yo creo que en eso, más allá de que en Chile no exista la reelección inmediata, lo cierto es que hay un grupo, una fuerza política, en este caso además una fuerza política nueva, que llega al gobierno en las circunstancias que ya hemos analizado largamente en este programa, y que demostró no cumplir. Y es peor, en esto yo lo he pensado harto, así como dónde está la falla en las fuerzas políticas en general, cuando además hacen sus campañas en contra de todo lo que viene antes. Uno lo puede hacer distinto, diferenciarse, decir, mira, yo tengo un proyecto político que es totalmente distinto al que viene inmediatamente anterior a mí, pero cuando tú lo haces en contra, como decir, mira, todo se ha hecho mal los últimos 30 años, recordemos los dichos de estas mismas fuerzas políticas, que quienes hoy nos dirigen, y no rescatas nada, y además te planteas como el salvador, como el transformador, porque además era una transformación radical, estructural, así fue planteado. No era moderada, no era progresiva, no era, mira, rescataremos esto lo vamos a dejar de lado, esto lo vamos a proponer como algo nuevo, distinto, renovador, somos una nueva generación. O sea, tenían toda la posibilidad de plantear un programa igualmente transformador, pero constructivo, y no como en la destrucción de lo anterior, generas una expectativa que es mucho mayor, porque es, todo lo malo que hicieron anteriormente no va a pasar, por lo tanto tienes la vara acá, ellos se posicionan en una vara altísima, y esa brecha es muy difícil, casi imposible, y esto es un fenómeno, perdón, que de vez en cuando saco mi deformación profesional como psicóloga, esa brecha mental entre la expectativa y la realidad, y además con un trauma de que además era mucho peor, entonces mi expectativa sube hasta las nubes y se hace imposible cumplir. Entonces no basta con los perdón, las disculpas, los vuelcos, las vueltas de chaqueta, los cambios de rumbo, si no tienen un sentido. Porque ellos perdieron el sentido, perdieron su propio sentido y convicción al no poder cumplir su programa, porque va más allá de lo escrito en términos de resultados, Jorge, como el indicador, ¿no? El indicador, la meta, en una pega tú no cumpliste un meta, tu indicador es pum, para afuera, ¿verdad? Esa es tu peor consecuencia. Y además pierdes credibilidad para futuros trabajos, ¿verdad? Cuando yo pido una referencia en el trabajo y después llamo, digo, no, este gallo no cumple los resultados, la verdad que es un flojo, o no es bueno para la gestión, pongámoslo así, y además no cumple con mis ideas, no le creo nada, le va a ser muy difícil entonces retomar. Pero ahí voy a otro punto, que quizás Marco, que tiene más experiencia política que yo,
es que la frágil memoria que también tenemos los chilenos. Puede ser bueno en ciertas circunstancias, no quedarse pegado, no quedarse en el trauma, poder superarlo, hacer una recuperación, decir, y hacerse el loco a veces, ¿no? Eh, pero creo que en este caso, tener tu primera experiencia dentro del gobierno, una nueva fuerza política, y haberlo hecho tan mal, o ser juzgado por la ciudadanía, por la opinión pública, como algo mal hecho, excepto por el 30%, habrá que ver en las próximas elecciones, pensemos en las municipales por lo pronto, que le fue muy bien en la anterior, cómo se castiga un mal gobierno en las elecciones, nos pasó a nosotros también en términos de cómo a Chile vamos, a la derecha, cómo castigan eso en las elecciones. Ahora, con respecto a experiencias, y con esto cierro, y ahí le doy el pase también a Marco, que pueda tener más noción o más conocimiento de si en Europa existe una sanción por la falta de resultado, porque tienen otros sistemas políticos, como que puedan sacar en la mitad un primer ministro, como que puedan cambiar a la persona que está gobernando porque lo hace mal. Son otros sistemas que yo creo que sí es una manera de decir, oye, este gallo no está cumpliendo, cambiémoslo, porque lo que queremos es que funcione y que avance el país. No tener que esperar en una agonía, como nos pasa a nosotros por nuestro sistema presidencial, así hiperpresidencialista, de tener como que estirar el chicle 4 años, aun cuando lo esté haciendo pésimo, más allá de la herramienta de la destitución, ¿no? Y de no llegar a ese extremo que sabemos es la última ratio. Pragmático, además. Bueno, el presidente Boric, con la edad que tiene, Exacto. le quedan literalmente, no sé, 10 elecciones presidenciales más por delante. Y tal vez incluso un poco más. O sea, en alguna lo vamos a tener de nuevo ahí. Estás demasiado contra la luz, Marco Antonio. Vemos solo tu silueta. Ahí sí. Y además soy muy negro, además soy muy negro. No, yo agregaría una cosa, y es que estoy de acuerdo con Luz. Y a tu pregunta, yo creo que hay dos caminos, o sea, tres. Uno es mantener esta monarquía napoleónica y borbónica que rige a Chile y aplicarle el referéndum revocatorio, que es una propuesta entre paréntesis Luz que yo presenté. Y una parte de la derecha estuvo de acuerdo, que es, en la mitad del mandato, si Luz Poblete presidenta incumple gravemente un compromiso, yo reúno las firmas y expulso. Voy a un plebiscito. Alternativa A. Y alternativa B, ¿Eso no es que muy también es un traumático? camino ¿No es traumático? No, no porque lo ganan los presidentes en general. Primero es muy difícil convocarlo, entre paréntesis. Necesitas 10% de firma ante notario. O sea, es muy difícil convocarlo. Y si se convoca es que la crisis es grave. Te lo pongo de otra manera. Imagínate que en el caso del estallido social, probablemente hubiese sido más fácil ir a elecciones, que es la controversia que tengo contigo, Jorge, permanentemente. Yo diría que por un lado un camino es el del referéndum revocatorio, que yo sí creo, que en el fondo es la elección anticipada, pero por la vía de la ciudadanía tiene que organizarse. Y si no se juntan las firmas, se ratifica el presidente. Y si el presidente lo gana, se ratifica el presidente. Y la segunda, lo que dice Luz, un sistema muy distinto de semipresidencialismo que me gusta mucho a mí, que es que el presidente, si no tiene mayoría parlamentaria, no gobierna. Más fácil. Y el problema que tú tienes en Chile es que puedes tener presidentes sin mayoría parlamentaria, lo hemos hablado. Fue el caso de Bachelet, el caso de Piñera, el caso de Bachelet, el caso de Piñera, el caso de Boric. Para ser preciso, fue Piñera, Bachelet, Piñera, Boric. Llevamos 16 años, para ponerlo 14 años, con presidentes sin mayoría. Entonces la gente vota y dice, él propuso tal cosa, pero si no lo puede hacer. Entonces tenés un problema, por ejemplo, si quieres mantener la monarquía borbónica que tenemos ahora, te propongo algo. Difiere la elección parlamentaria de la presidencia, Sí, claro. difiere. Sería otro camino, tampoco se hace. Esa es la lógica de mantener la monarquía. O te ofrezco referéndum revocatorio con un conjunto de sistemas que son los que tiene, por ejemplo, Italia, y una potencia económica, que es la iniciativa popular de ley, que la gente presente leyes. Entonces te ofrezco referéndum revocatorio, te ofrezco, ¿cómo se llama? Iniciativa popular de ley. O te ofrezco diferir la elección parlamentaria. Elige presidente y 30 días después elige parlamento. Otra posibilidad. Y otra, que es la que dijo Luis, que a mí la que más me gusta, es que el Parlamento le das mucho más poder, lo mejoras, lo transformas a él en quien construye gobierno, ¿se entiende? Y los sujetos del Parlamento construyen la mayoría. De acuerdo a programa, y lo negocian a cara descubierta. Es una alianza entre sectores, y esos sectores gobiernan. El caso de España. España tiene una democracia hoy día que fascina al mundo entero. Los tipos tuvieron terrorismo, la ETA. Tienen autonomía independentista. Y lo que han resuelto por la vía parlamentaria el gobierno, pero separaron la monarquía del gobierno. Ellos literalmente tienen un rey, que da continuidad institucional. Lo tiene Inglaterra, lo tiene Holanda, lo tiene Dinamarca,
lo tiene Suecia, lo tiene Noruega, lo tienen los países que uno más estudia, lo tiene ni más ni menos que Canadá. Tanto le gusta a Boric. Le quiero recordar que la reina de Inglaterra, o el rey, perdón, ahora, es el jefe de Estado de Canadá, por si acaso. No tiene muchos países del Caribe. O sea, lo que te quiero plantear es que no es lo mismo el jefe de Estado que el jefe de gobierno. Y en Chile tenemos la mezcla. Y para peor en Chile, el jefe de gobierno es jefe de coalición. O sea, el presidente Boric tiene tres deberes: gobernar, presidir y liderar. ¿Qué tienen los países? Tienen eso dividido en tres. Tienen un presidente, un primer ministro y un jefe de coalición. Acá no. Y en eso es un enredo. Por eso le adquiere a una sola persona, le exiges tú como elector unos atributos. Volvemos, ahí entramos en el terreno de luz, de psicología. La proyección de los seres humanos que tú tienes un héroe. El tipo o ella tienen que ser ya fascinante. Mira, la contra tiene que ser hombre, mujer de Estado, pero próxima. Tiene que ser amable, pero autoritario. Tiene que ser frío, pero próximo. Tiene que ser presidente, pero al mismo tiempo plebeyo. Tiene que, me explico, todo al mismo tiempo. Y lo que ocurre es una gran decepción. Salvo Bachelet, que manipuló muy bien, que te logras instalar en un lugar muy curioso del ser humano. ¿Te fijas? Un poco lo que nos pasó con Piñera. Mira, yo no voy a hablar bien de Piñera ahora. Pero nos pasó, muere Piñera y es muy impactante. ¿Por qué es tan impactante? Piénselo fríamente. No porque fue presidente, es porque ocupó un espacio, porque fue presidente también, pero ocupó un espacio que dejó a luz y a muchos de ustedes muy huérfanos, ¿no? ¿Me explico, no? Y a mí mismo, que soy adversario, debo reconocer que es una ausencia. Que Chile se ve más vacío. No sé si me explico, estoy en agua más profunda con ustedes, no en el sentido, ¿cómo decirlo? No es que uno lo eche de menos, pero impacta mucho, porque él era parte de las coordenadas del debate público. ¿Me explico, no? Aunque Piñera no estuviera todo el día en la televisión, no estaba todo el día, de hecho, estaba ahí. Entonces, la pregunta es: ¿por qué las figuras presidenciales chilenas, y todos hemos estudiado un poco de historia, Jorge mucho más que nosotros dos, pero por qué vivimos todos repitiendo Pedro Aguirre Cerda, Montt, Balmaceda? Tenemos una figura que explican la historia, ¿no? Explican nuestro país, Allende, vas explicándote el mundo a través de los presidentes. Entonces, creo que esa figura los chilenos la valoran mucho y es muy difícil de cambiar. Yo soy de otra escuela. Yo creo mucho más en la crisis permanente y en jefes de gobierno, más plebeyos, no sé si me sigues, más próximos. Es otra lógica, más combustible, que caigan, que se reinventen. No, acá son monarcas. Mira, yo para criticar a Boric tengo que pedir perdón, porque como es presidente y empieza en la derecha diciéndote la autoridad presidencial, bueno, ya no se puede hablar, no. Hay que decir, Dios es imperfecto, les quiero contar. Si yo hablo mal de Piñera cuando estaba vivo, me dicen que fue presidente, a puta madre, o sea, ya, Dios. No se puede hablar mal de Dios. No, no es Dios. Yo conocí un poco a Sebastián Piñera, bastante más de lo que la gente cree. Fumaba cigarro, era lo más, para hablar bien, digo, hablar de la parte, pero era un tipo con tics, súper nervioso, súper ansioso, lleno de errores. Eso era parte de su encanto por lo demás. ¿Cómo decirlo? Hiper parecido a todos nosotros, excepcional en otras cosas. Pero me explico, ¿no? Pero tú le dices, Don Sebastián, todos se idolatra. Yo, o sea, a Ricardo Lago Escobar, era un hombre aburridísimo, es un hombre aburridísimo. Una lata tomarse un trago con él. Si uno alguna vez estuve cerca para pegarse un tiro, conversar con él, sentí un humor igual a cero. Pero no, Marco, el presidente, no, además que no lo divertido, no, Lago era fome, aburrido, anticuado. Ah, tenía virtudes para mandar, sí, pero permítannos conversar de otra manera el poder. No sé si me siguen. Es que La hay un presidencia tema chilena es cultural y otra cosa. sociológico que nosotros tenemos muy arraigado con la figura presidencial y que me incluyo, a mí me producen respeto per se todos los presidentes, porque yo creo en la institución de la presidencia Marco Cerrillo, yo soy una persona de Estado en ese sentido, no me pierdo. Pero yo también, si fui candidato 4 veces, yo también. Lo que pasa es que no estoy de acuerdo con el llenado del vaso, no sé si me explico, el contenido. Yo también creo en eso, lo que pasa es que no creo que se lean las carpetas, creo que son flojos, creo que son imperfectos, pero creo que decirlo no es ninguna insolencia. Es decir, mire, jefe de Estado no significa Dios. Jefe de Estado significa durante 4 años primer funcionario. Presidente significa, si tú lo googleas, el primer esclavo de la nación, ¿no? Significa el primer burócrata. No significa Dios ni líder, nada de eso. Presidente es el primer de los esclavos. Ahí tenemos claro. Pero una concepción completamente inversa, no. Entonces, yo tengo una diferencia con eso. Yo no como conozco a muchos presidentes y conocí a los presidentes de Chile, a muchos, y bien de cerca algunos,
Son hombres, no son excepcionales, tienen situaciones excepcionales que los obligan a comportarse de manera excepcional, pero ellos no son excepcionales, son sus decisiones excepcionales, así me sigues. Confrontado a dilemas gigantescos que ninguno de los tres estamos sometidos, se ven excepcionales, pero están sometidos a dilemas que ni tú, ni yo, ni tú tenemos. Esto es un presidente hasta ahora. Está en su casa y le dicen, presidente, una llamada, ¿cuál? Hay 4 narcotraficantes arrestados en la frontera. ¿Qué hacemos? ¿Los dejamos pasar? Tienen todos los papeles al día. Son los dilemas de un presidente. Son los dilemas de un presidente. A la noche, estoy hablando a las 9 de la noche, vamos a las 10 de la noche, presidente. Un ministro suyo acaba de aparecer borracho en la botillería. Otro, presidente, un subsecretario suyo acaba de acosar a una secretaria o al revés. No, a una secretaria, lo que quieras. Presidente, el ministro tanto se enamoró de la colaboradora, o la ministra, para no ser, se enamoró y se van a separar. ¿Qué hacemos, presidente? Eso le haría un presidente, y al mismo tiempo, presidente, mañana tiene que usted firmar 47 decretos, los cuales se puede ir preso en 10 años más. Tiene que autorizar un endeudamiento de 10 millones de dólares. Ese es el presidente. Esto lo hace excepcional por el tema del excepcional. No es que él sea excepcional, no es que me sigue. Esa es mi influencia. Sí, claro, las circunstancias. Lucho Fraile dice que hacemos una pausa comercial en Chile Público. Volvemos más. En agricultura es Chile Público, un programa realmente descentralizado con Jorge Andrés Pomar. Municipios por Chile.cl, noticias realmente descentralizadas. Municipios por Chile.cl, el único diario digital de noticias 100% locales, 100% municipales. Haga usted como la señora Luz Poblete, como el caballero Marco Antonio Enríquez Ominami. Descargaron la app de Radio Agricultura y pueden escuchar este y todos nuestros programas desde cualquier lugar de Chile y el mundo, cómo se hace, desde la Plaza Italia, desde París. ¿Cómo se hace? Muy fácil. En tu celular ingresas a Google Play o Apple Store, escribes Radio Agricultura, descárgase. Listo, con la Agricultura siempre estaremos contigo, donde quiera que vayas. Aprovechándome de la condición, ¿no es cierto?, de las 4 candidaturas presidenciales. El CAE, que cuando tú fuiste la primera vez candidato ya estaba corriendo. ¿Fue parte de ese programa? No, yo no soy perfecto a propósito, pero siempre traté de ser súper riguroso, Jorge. Yo pregunté, la pregunta que Evelyn Matei no preguntó, que reconozco acá pedir perdón, le pregunté las cifras. Son varios puntos del PIB. Ella es economista, yo no. A propósito de chanta. Eh, yo sí, soy economista, soy licenciado en filosofía, entendí la mitad de lo que estudié, pero me titulé. Y pregunté, y cuando dije, están locos de la cabeza. Y te quiero contar una anécdota. En 2021, candidato, yo tuve el dilema, tuve la tentación, me dice, mira, Boris propuso eliminarlo completo, ¿qué hacemos, Marco? Le dije, perdón que lo diga de manera coloquial, estoy frito, le dije, no voy a competir con eso, no lo voy a empatar porque no estoy de acuerdo. Y propuse otra cosa, condonar los intereses del CAE, que es distinto. O sea, es reconocer que el endeudamiento, a mi juicio, fue injusto, porque la educación es un derecho para mí, pero ya que estaba contraria la deuda, yo lo que decía es condonemos los intereses del CAE. O sea, parecido a lo que Porque hizo para Piñera, muchos, que bajó los intereses en el fondo. claro, yo proponía condonarlo, yo proponía que el Banco de Estado comprara la deuda y cobrara el Banco de Estado, pero condonara los intereses, que es la manera técnica de hacerlo. Tú compras y te comes los intereses. Me parecía mucho más preciso y no, yo no, en eso no llegué tan lejos en la mentira. A mí me parece, que aquí termino, Luz, perdón, es que lo más grave de este gobierno es el incumplimiento de las promesas. Ese es el punto. Es que eso es lo que es vomitivo, porque es mentir, derecha. O sea, o mentiste o eres un inútil, elige, pero mentiste. Decir que vas a eliminar el CAE, condonar la deuda del CAE y estar en esta discusión y tomarnos por estúpidos. En septiembre, a un mes de la elección municipal, vas a presentar el proyecto. Estás odiando. Ahora sí, en septiembre. No, ya veo a Luz Poblete diciendo, chicos, vamos en septiembre, a 30 días de la elección municipal. Es broma. Y la explicación que nos toman por imbéciles total hoy día es que llevamos 2 años estudiando la dificultad. O sea, cuando lo anunciaste no había estudiado nada. 2 años se demoraron, según ellos, en presentar la ley. 2 años y medio, disculpa. Estás tomando el pelo. Yo creo que en eso yo estoy furioso porque incumplir las promesas, váyanse al carajo. Porque me arrastran a mí también. A todos nosotros. También a Luz, ¿eh? A todos nos llevan al pantano. La gente dice, otra más. Cuando Luz diga algo de promesa, me decía, tú eres igual a los demás. Entonces nos arrastran a todos. Porque yo no soy parte de ese Titanic, que se hundan solo en su mentira. Luz Poblete, ¿no te Y parece? además, bueno, no, es que quería agregar porque también hay recuerdos respecto de, como bien dice Marco, y yo también lo quiero ser explícito, nadie es perfecto,
pero sí tiramos buenas ideas, podemos tirar buenas ideas que al menos se analicen, ¿no? Y se analicen con seriedad y rigurosidad, porque si yo creo que hay algo que ha podido caracterizar, al menos la corta historia de Evópoli y mi corta historia política con Evópoli, ha sido la rigurosidad y la seriedad de eso. Muchas veces total y absolutamente impopular, como haber estado en contra de los retiros, entendiendo que íbamos a perder elecciones, sí, íbamos a perder elecciones. En la rigurosidad y en la seriedad de eso, es decir, oye, hay que cambiar el sistema político, sí hay que cambiarlo, pero Luz, ¿cómo? ¿Eso va a significar la muerte? Compañeros de coalición hablaban ayer, ¿verdad?, el fin de semana de, bueno, Evópoli probablemente muera si eso ocurre. Bueno, es que nosotros no estamos en política para sobrevivir y agarrarnos del poder, sino que para aportar a nuestro. Y si el sistema político puede mejorar, y eso significa que Evópoli se reinvente, se diluya, desaparezca, pero no desaparezcan las buenas personas y las buenas personas en política que sigan aportando, bueno, entonces bienvenido sea. Y con respecto al CAE también, fue muy impopular, no sé si popular es la palabra, pero sí muy bullado a propósito de las primarias del año 2017, donde Felipe Cas encontraba que ya se hablaba de la condonación del CAE como una medida tremendamente regresiva, recuérdenlo, ya se hablaba de eso, y nosotros propusimos algo distinto, que era reformular también, a propósito, repactar la deuda, por un lado, premiar también a los que sí habían pagado y que rigurosamente pagan su cuota mensual, anual, con ciertas características, por cierto, muy parecidas al crédito universitario con el cual yo estudié, sin el cual yo no habría podido estudiar, no habría tenido la posibilidad de estudiar, ni yo ni mis 7 hermanos, mis 6 hermanos, somos 7 en total. No habríamos podido hacerlo. Y devolvimos peso a peso porque sabíamos que eso se iba a un pozo en la universidad que le iba a permitir a otros compañeros poder hacer lo mismo que uno. Y frente al privilegio de estudiar en la universidad, ¿verdad? No solamente como derecho, que efectivamente ojalá fuera un derecho, que más quisiera yo que hubiese estudiado gratuitamente en esa oportunidad, pero sabiendo que Chile puso la carreta ante los bueyes, porque si nosotros teniendo una buena educación primaria, y ustedes saben que uno es fans de los niños primero en la fila, y creo que ahí la sobreinversión tiene que ser en los primeros años de vida, por lo que eso significa en desarrollo futuro, y que por lo tanto cualquiera, sin importar el colegio donde estuviste en tu primaria, secundaria, puedas entrar de verdad un acceso universal. Hoy día no existe el acceso universal a la universidad en el sentido estricto de la palabra, porque solo los que han tenido una buena educación primaria y secundaria, que suele ser los colegios privados, los que tienen plata, como quieran llamarlo, son los que entran a la universidad y son los a los cuales se les invirtió en la gratuidad universitaria, sin haber sobreinvertido en lo que realmente importa, y haber esperado quizás 20 años. Estas cosas son a largo plazo, pero no somos capaces de pensar estratégicamente en el largo plazo, ni en el desarrollo futuro. Pensamos en nuestro ombligo, el aquí y ahora, reactivo, lo que nos da más votos supuestamente, y yo creo que lo mismo hicieron con el CAE. No lo pensaron bien, y las consecuencias eran brutales. Tener una relación con un banco tipo crédito-consumo, ¿qué esperaban? ¿Que no iban a cobrar intereses? ¿Que no se iba a endeudar? ¿Que la gente no está cesante? ¿Que hay periodos en que gana más o que gana menos? Y Sergio con Vitar, una cuota fija. Sergio Vitar no tiene razón cuando decía eran las condiciones que Chile nos permitía en ese momento. No. Había otras maneras de hacerlo. Yo lo estudié de otra manera, que fue la misma propuesta que hicimos nosotros el año 2017. Algo tomó el 2017, pues presidente Piñera. esto es de principios de los, 2017. No, de imagínate. principios de los No 2000, sé cuándo cuando se hace el CAE, bajo el gobierno de Ricardo Lago. el Ya a principios de los CAE 2000, fue, claro, como el se crea. 2006. Como el 2006 fue, No, parece. durante el gobierno de Ricardo Más Lago, o menos. 2000-2005. 2000-2006, perdón. Imagínate. Bueno, estaba saliendo yo de la universidad empezando a pagar mi propio crédito universitario, Jorge. Peso a peso, fruto. Yo creo que habían otras condiciones de poder haber mejorado el acceso Podríamos decir lo al mismo acceso universitario, digamos. podríamos decir lo mismo de la autopista, podríamos decir lo mismo en su momento de la ISAPRE, podríamos decir lo mismo en su momento de la FP, que hay otra manera, pero Exacto. Voy a agregar una cosa. Yo no creo que uno cuando hace estos cambios en las legislaciones, en todos los temas que tú acabas de mencionar, Jorge, uno esté pensando que no vaya a funcionar. Uno cree que de verdad está haciendo un aporte. Si nuestro problema es que no somos capaces de evaluar las consecuencias de eso y parar a tiempo y decir, oye, esto no resultó. Y no esperar a tener el agua en el cuello para recién tomar una decisión respecto de eso, tratar de revertirlo, tratar de condonarlo, es como la deuda histórica a los profesores. ¿Tú crees que algún gobierno lo va a pagar? no, De verdad.
Pero un candidato Entonces sí lo puede no. anunciar. Y ahí está O la sea, weá de... ¿Ah? yo creo que un gobierno no lo puede pagar. Lo que sí creo que un candidato lo puede anunciar. Y lo va a hacer y tiene todos sus derechos. Y como decíamos, el papel aguanta mucho. Si a lo que voy es que tenemos que ser serios en política. Podemos proponer ideas que a lo mejor sean distintas a las mías, que a lo mejor yo votaría en contra, o mi sector, o mi bancada, lo que sea, e incluso a favor, y ver que si con el tiempo no funciona, ¿por qué nos casamos de nuestra idea? ¿Por qué nos enamoramos de nuestras ideas? Si cuando están en el terreno decís, chuta, no resultó, o no está resultando, cambiémosla. No le tengamos miedo a que algo que no nosotros mismos propusimos no lo podamos revisar, ajustar, modernizar, actualizar o cambiar definitivamente. Me quedan un par de minutos. Chile debiese crecer cercano al 3% según las últimas proyecciones que se han hecho. 3% para este año 2024. E incluso, en una de las noticias más alentadoras, se habla de que el precio del dólar podría hasta cuadruplicarse en los siguientes 8 años, lo que por supuesto son muy buenas noticias para Chile, tomando Del en cuenta que, cobre, perdón, del cobre. Eh, cobre, ¿Qué dije yo? dólar. Del dólar, no, del cobre. Tomando en cuenta que cada centavito que avanza el cobre son millones, creo que son, no sé, cerca de 80, 90 millones de dólares extra, ¿no es cierto?, para limpios, para el fisco. No es posible, y con esto termino, no es posible exhibirlo tampoco de parte del presidente Boric. No es no es un atributo haber salido del estancamiento a este 3% de crecimiento. Sí, sí, claro. Yo creo que hizo una parte de lo que algunos propusimos, que fue el plan de obras públicas. Pero si lo contrastas con el empleo, tienes el mismo problema. Nacen más personas que entran al mercado laboral y se crea insuficientemente empleo y aumenta, como tú has visto, las cifras de la ocupación informal y del desempleo, con lo cual sigue siendo un problema el crecimiento de Chile, un crecimiento que de algún modo un crecimiento que, como ese famoso eslogan que no funcionó de Ricardo Lago, crece con igualdad, es un crecimiento que no te genera, más bien que no derrota con la velocidad que se necesita la desigualdad, porque te falta una reforma tributaria, porque te falta una nueva constitución, porque te falta una reforma de pensiones, eso es lo que te quiero decir. Sí, me parece que el crecimiento económico, evidentemente, uno no puede decirle que está todo mal y después decir cuando tiene una buena noticia, que una proyección, o sea, también es cierto que el precio del cobre y también del cual disfrutó Bachelet, no disfrutó Piñera con la misma fuerza, explica el crecimiento de Andrés Velasco y el no crecimiento de Felipe Larraín. El precio del cobre, que en el caso, como ustedes saben, la mitad de lo que exporta Chile es cobre, con lo cual el precio es la variable. Yo siempre he dicho en Ministro de Hacienda, su gran tema es que tenga internet, porque en realidad lo que él decía no es tan importante como que tenga acceso a saber el precio del cobre. El Ministro de Hacienda de Chile tiene que levantarse la mañana y decir, ¿cómo va la bolsa? Y de eso tiene cero participación, entre comillas. Pero, o sea, yo no soy mucho más crítico de este tipo de crecimiento, no es un crecimiento industrial, no es un crecimiento por valor agregado, no es un crecimiento por, como decir, por turismo, no es un crecimiento por reindustrialización, es un crecimiento inercial, no sé si me sigues, más bien de la inercia, con un gobierno que no ha metido la pata, aparentemente, digamos que se cumplan los pronósticos. Me parece sí, que es noble reconocer que si lo hacen, Mario Marcel se llevará y el presidente Boric en eso una pequeña atenuante respecto a sus graves delitos de incumplimiento de promesa. Luz. Yo coincido sin ser economista ni mucho menos, estoy aquí en la Facultad de Economía y Gobierno y uno aportará lo suyo y escuchará y aprenderá muchísimo aquí de los economistas que están en la Facultad de Economía y Gobierno de la Universidad de San Sebastián. Y es cierto, algo que se critica harto a la derecha, ¿verdad? Es que todo lo ve en cifras. Entonces uno dice, uy, está creciendo y es como ya, entonces está todo bien. Pero cuando está en la bajada cotidiana, y efectivamente el manejo de nuestro Banco Central, autónomo, por cierto, ha ayudado harto a tratar de disminuir la inflación con la cual parte este gobierno, coletazos de también una crisis global, coletazos obviamente de la pandemia, y eso hay que sumarle porque la responsabilidad de todos, de la gestión que pueda haber, sí hay que reconocerle tanto al ministro Marcel como a el Banco Central lo que van haciendo para tratar de aminorar esta crisis económica que poco a poco sabíamos que iba a durar por lo menos un par de años y si no hay buen manejo puede incluso dilatarse aún más. El punto está, Jorge, en cómo eso se traduce en la vida cotidiana de todos los chilenos. Y sabemos que la calidad de vida se ha deteriorado, sabemos que el costo de la vida ha aumentado muchísimo,
sabemos que somos, como bien decía Marco, somos como dependientes de la minería, al final más que de otras cosas, y los servicios, bastante más. Pero no quiero hacer la frase cliché, ¿verdad?, de que el crecimiento en términos macro no significa una mejor calidad de vida para todos los chilenos. Y obviamente el desempleo también tiene una cifra de casi el 9%, es 8,7%, no es menor. ¿Cuánto de eso también ahí está la informalidad especialmente de las mujeres, de los migrantes, que también es un problema al interior y no solamente en las grandes urbes, sino que a lo largo de todo el país? Y eso es un poco el que, ok, reconozcamos que ojalá se cumplan esas proyecciones, vamos avanzando poco a poco en tratar de llegar a la inflación base, ¿verdad?, del 4%, por otro lado un crecimiento que nos ha dado buenas noticias en las últimas mediciones, pero entonces con mayor razón tienes algo de holgura y de respiro para bajar a tierra, esos macros, bajar a tierra y ver cómo eso se va plasmando en esta inversión, en dar empleo. Yo voy a tomar una idea del mismo Marco, ¿verdad? ¿Cómo va a ser la inversión pública a propósito de estos 2 años que quedan para poder dar mayor empleo también? Y hacerle un doble clic a lo que está pasando con el empleo femenino y también en la informalidad. Marco Antonio Enrique Aprovecha Zuliani, que tenía esa holgura. Luz Poblete y municipiosporchile.cl, también la app de Radio Agricultura. Un placer. ¿Vienen el siguiente martes? ¿Los tengo por acá, no? Como siempre, junto a ti, a diferencia de O Luz, sea, mamando, escapando. sí. Oye, ahí estaremos presencial porque vamos a estar analizando la cuenta Lógico, pública, así Toda que la razón. todo lo que evidente, dijimos acá con Marco, pues nos van todo a dar la junto, boca o vamos a obvio, ser los todo mejores junto, brujos del mundo. Ya. físicamente. Nos Chao vemos la próxima familia, semana, chao queridos. fraile, Nosotros, chao Lucho Fraile, familia. volvemos mañana con más Chao, Chile. chao. En Agricultura fue Chile Público, un programa realmente descentralizado. Conducción, Jorge Andrés Pomar.